Bueno amigos, complicadísimo el viaje de ida a la Ernestina. Es un camino de 7 kilómetros después que se termina el pavimento en Pedernales. Miren cómo queda la moto. Queda enterrada casi en la arena. Es un camino arenoso. Todavía falta más de la mitad del viaje. Ya nos paramos como 4 veces porque nos quedamos enterrados en la arena. Es dificilísimo, pero bueno, vamos a seguir adelante. Ya estamos casi a la mitad de camino. Se porta la guerrerito, pero sufre. Ahí vamos, seguimos. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy vinimos a conocer un pueblo realmente hermoso que se llama Ernestina. Está dentro del partido de 25 de mayo y es un lugar verdaderamente para filmar una película. Un pueblito que parece detenido en el tiempo porque hay un montón de construcciones centenarias, la mayoría de ellas, pero con una arquitectura realmente impresionante. Tuvimos la suerte de que un vecino del pueblo nos pudiera abrir las puertas de la descomunal iglesia que tienen. Ustedes ya van a ver lo que es por fuera y por dentro. Una iglesia inmensa, si se quiere, para la cantidad reducida de habitantes que tiene este pueblo. Después cuenta con un teatro, con un almacén de ramos generales, con un hotel que en este momento está abandonado, con un hermoso bulevar con palmeras en el medio. Verdaderamente un pueblito hermoso, como decíamos al principio, para filmar una película, porque es realmente precioso. Lo complicado fue llegar, porque este pueblo atraviesa la ruta provincial número 40, que es de arena, como toda esta zona, un colchón de arena así. Nosotros que viajamos en moto verdaderamente fue algo increíble. Pero bueno, pudimos llegar porque teníamos muchísimas ganas de compartirles a ustedes el pueblo Ernestina, desde el partido 25 de mayo por Conociendo Pueblo. ¿Qué les parece si vamos a conocerlos? Acompáñanos. Ernestina es un pueblo precioso que pertenece al partido de 25 de mayo y que es atravesado por la ruta provincial número 40. En la actualidad cuenta con 150 habitantes y tiene dos grandes mitos que nunca fueron confirmados, pero que agigantan la leyenda del pueblo. La historia se inicia con los hermanos Ken, inmigrantes irlandeses que llegaron a nuestro país asentándose en Buenos Aires con diferentes comercios. Luego de un tiempo adquieren grandes porciones de tierra en lo que hoy es el partido de 25 de mayo. En 1852, Enrique Guillermo Ken se asienta en la zona de Ernestina y su hermano Jorge en Pedernales, un pueblo que se encuentra a 7 kilómetros de allí. En aquellos tiempos, toda esa zona estaba desierta y compuesta por un suelo muy diverso, ya que en las cercanías del río Salado el suelo es de tosca y las demás un profundo arenal. Las tierras de Enrique Ken son heredadas por su hijo Enrique Agustín, un prestigioso abogado y hacendado, quien las posee al momento de la llegada del ferrocarril. Esto ocurre en 1886, cuando el ferrocarril Sud extiende las vías de un ramal secundario con una extensión de 420 kilómetros que unía las localidades de Lobos con Carué. En el kilómetro 144 se establece una estación en las tierras de Enrique Ken. Esa estación sería bautizada con el nombre de Ernestina, en honor a la esposa de Enrique Ken, Ernestina Gándara Casares. La llegada del tren propicia una pequeña población en torno a la estación y se considera a Enrique Alejandro Ken como el fundador del pueblo, al igual que Jorge Ken se lo considera el fundador de Pedernales, el siguiente pueblo a Ernestina. La estación Ernestina tuvo en sus épocas de esplendor un continuo movimiento ferroviario, porque por allí pasaban 4 formaciones diarias, 2 de pasajeros y 2 de carga. Era mucha la gente que pasaba por el pueblo, ya que muchos iban con destino a Carué, que por aquellos años disfrutaba un auge turístico, y muchos otros se llegaban hasta el río Salado, ubicado a pocos metros de la estación. Había 4 galpones de carga y en uno de los extremos del predio ferroviario todavía se conservan los bretes y corrales para el ganado, principalmente vacuno, que se enviaba a Buenos Aires. Ernestina vivió sus mejores momentos en la década de 1920, cuando tenía una variada cantidad de comercios, un continuo movimiento ferroviario y recibía miles de visitantes en los corsos que realizaba. Por aquella época en el pueblo vivían 1800 personas.
Y ahora vamos a pasar a los dos grandes mitos que envuelven al pueblo. Nunca fueron confirmados, pero es un relato que ha traspasado a distintas generaciones. Uno de ellos habla de la visita del príncipe de Gales a Ernestina. En 1925, el pueblo se ve convulsionado por la noticia de que el príncipe de Gales, Eduardo VIII, va a visitar Ernestina. Por tal motivo, se mandó a asfaltar las 2 cuadras del Boulevard San Martín para que el heredero a la corona no pisara sus calles arenosas. Pero en realidad el príncipe nunca estuvo en el pueblo. Venía desde Buenos Aires en tren, pero su intención era visitar a Enrique Alejandro Quén en la estancia Huetel de Concepción Unzué de Casares, que tenía tanta plata que hizo instalar una estación ferroviaria privada en su estancia. Así que en realidad Eduardo VIII nunca pisó las calles de Ernestina, sino que siguió de largo hacia su destino final. Hoy los restos de aquel pavimento quedaron sepultados bajo la arena y ya casi no quedan vestigios de él. El otro mito corresponde al colegio Dr. Enrique A. Quén. Era un colegio de monjas inaugurado en 1938, donde inicialmente había funcionado el Prado argentino. El colegio estaba dirigido por monjas de la Orden de San José de Montgay de Lyon, Francia, pero las clases eran dictadas por maestras que impartían educación a 60 alumnos pupilos y otros 40 alumnos externos. Se dictaba enseñanza primaria, comercial y especial. Pero a pesar de ser un lugar hermoso, con lugares para juegos y diversión, allí pasaban cosas raras. Al decir de muchos exalumnos, eran continuos los maltratos físicos y psicológicos, especialmente a los alumnos pupilos, castigos, reprimendas y órdenes tan estrictas que los chicos le tenían miedo a las monjas. En épocas de la dictadura se veía entrar y salir personas en la madrugada, pero nadie decía nada. El colegio siguió funcionando hasta 1992, cuando de un día para el otro cerró sus puertas y las monjas desaparecieron de la faz de la tierra. En la actualidad, dicen que desde su interior se escuchan voces, gemidos y lamentos, que en alguna ocasión se han visto figuras fantasmales y son muchos los que dicen que ese lugar está embrujado. Hoy permanece cerrado con candado y abandonado. Uno de los lugares más emblemáticos de Ernestina es sin dudas el Teatro Argentino. Fue inaugurado en 1938 y pertenecía al Colegio de Monjas. De hecho, una puerta comunicaba al colegio con el teatro. Tenía 200 butacas numeradas con fila, 7 telones, escenario con una acústica acorde a las grandes obras, una fosa donde se colocaban las orquestas y un entrepiso para proyectar películas. Hasta allí llegaron reconocidos artistas de la música nacional, se realizaban obras de teatro y la escuela celebraba allí sus fiestas de fin de curso. Lamentablemente, hoy no solo que está cerrado, sino que las enredaderas han ganado todo el frente y ya no está con su apariencia original. El otro edificio representativo del pueblo es la iglesia. Una iglesia muy grande para la cantidad reducida de habitantes que tiene el pueblo. Fue inaugurada el 23 de marzo de 1912 con el nombre de Nuestra Señora del Luján. Tiene un estilo neogótico con algunos detalles llamativos como sus vitrales y el techo interior revestido de bronce. Fue construida por la empresa Francisco Ferrari y Hermanos, oriunda de la ciudad de 25 de Mayo. Ferrari era un inmigrante de origen italiano, nacido en Consano, que ya se había destacado con otras construcciones monumentales en la ciudad de 25 de Mayo. Es uno de los lugares más visitados por los turistas. La iglesia generalmente está cerrada, pero tuvimos la suerte de que un vecino que vive en la esquina muy gentilmente la abriera para que pudiéramos conocerla a cambio de una contribución voluntaria. Frente a la estación ferroviaria encontramos otro lugar muy conocido. Se encuentra en la esquina del Boulevard San Martín y la ruta provincial número 40. Es un centenario edificio donde antiguamente funcionara la panadería de Ruffini, reconocida por sus riquísimas tortitas negras. A su lado estaba la farmacia y el teléfono público. Muchos años después, ese lugar se convirtió en la Posta de Ernestina, una posada y restaurante que en la actualidad se encuentra cerrada, aunque su edificio sin dudas que es uno de los más reconocidos en el pueblo.
En la esquina de enfrente está el edificio donde funcionara en su tiempo el almacén de ramos generales de Luis Sáenz. Ya adentrándonos en el Boulevard San Martín, vemos el lugar donde estaba la farmacia de Manuel Cabezas, por eso hoy esa calle lleva su nombre. Unos metros más adelante estaba la carnicería Modelo, que a través de las diferentes épocas fue atendida por Victorino Carril y Reinaldo Montenegro. En el edificio que actualmente comparten la Sociedad de Fomento de Ernestina y la Sala de Primeros Auxilios, antes estaba el Hotel Ernestina. Otro negocio importante del pueblo era la tienda y zapatería de la familia Pancita. Junto a la iglesia está la escuela número 15, que con el jardín de infantes número 913, Las Palmeras, son las entidades dedicadas a la instrucción de los chicos del pueblo y de la zona. Pero en determinado momento, Ernestina llegó a tener 2 escuelas en menos de 100 metros, impartiendo educación para un total de casi 200 alumnos. Tampoco podemos olvidarnos del Club Atlético Ernestina, que está ubicado frente a la estación y fue famoso en su tiempo por sus recordados bailes. Siguiendo el Boulevard San Martín y sobre el final del pueblo está la Plaza Ernestina, una plaza en forma triangular con mucha vegetación, juegos infantiles, una bomba de agua y el monumento al fundador del pueblo. Y a unos 200 metros, ya saliendo del pueblo por la ruta provincial número 40 en dirección a Elvira, está el río Salado. Para los amantes de la pesca, la vida silvestre y del acampe al aire libre, sobre uno de los márgenes del río está el complejo Ernestina, que además posee alquiler de cabañas. Del otro lado está el puente ferroviario, lo que hace que sea un lugar muy interesante para pasar un lindo fin de semana. Y bien amigos, esperamos que les haya gustado este recorrido por este hermoso pueblo del partido de 25 de mayo llamado Ernestina, con una historia interesante y con lugares muy atractivos, sobre todo por su antigua edificación y por su arquitectura sorprendente. Desde ya que te damos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video. Como siempre, te pedimos que si el contenido de nuestro canal te gusta, que te suscribas, es completamente gratuito. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en la próxima entrega de Conociendo Pueblos dentro de unos días, donde vamos a conocer el pueblo siguiente a Ernestina, Elvira. Así que será hasta dentro de unos pocos días cuando volvamos con una nueva entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego.